tema por excelencia de la semana es la decisión de Mauricio Macri de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? El tema de las últimas 24 horas. Exactamente, pero ¿qué pasa además de la decisión, no? ¿Qué significa todo esto para los argentinos? ¿Por qué se tomó la decisión? También cómo leemos en clave histórica la relación entre nuestro país y el FMI, que es una relación bastante larga, que data ya desde antes de 1960, ¿no? Hay un montón de variables para analizar. Vamos a empezar por lo más reciente, ¿no? Que es lo que anunció el presidente ayer en un video de casi 3 minutos, un video grabado. Parece un Instagramer el presidente de la Nación. ¿No te dio esa sensación? Sí, además, enseguida se me vino otra imagen con ese videíto hace varios años atrás. También. Yo también tuve un déjà vu. Un déjà vu, esa es la palabra. Sí. Cuando dijo el inicio de conversaciones con el FMI, yo dije, pero esta película ya la vi, ¿no? Porque si por algo no podemos caracterizar al neoliberalismo es por su capacidad creativa, ¿no? Todo lo reciclan. Bueno, la cuestión es que en el archivo, vamos a este déjà vu que tuvimos los dos, ¿no? Esta visión. Fernando de la Rúa dijo algo muy similar en el año 2000 con la misma medida, el blindaje, ¿sí? Cuando vi ese video, la verdad a mí me dio escalofríos, así que si te parece podemos escuchar fragmentos de los dos discursos y después nos metemos ya de lleno en el análisis. Bueno, escuchamos el audio. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, ahí estaba el audio. Qué bueno es dar buenas noticias, dijo Fernando de la Rúa. Los pajaritos de fondo, además, mi vida. Sí. Los pajaritos de fondo. Bueno, nuestros amigos Fernando y Mauricio tienen bastante más coincidencias que haber sido jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que haber sido presidentes de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos discursos, como pudimos escuchar en este fragmento muy chiquito, editado, gentileza del Facebook de Itaí Hagman, que es un referente de Patria Grande, los discursos, digamos, coinciden en muchas cosas, ¿no? Ya sabemos cómo terminó uno de esos discursos, ¿no? Crisis del 2001, básicamente, que ya vamos a ahondar un poco más tarde en eso. Esperemos que el otro no termine de la misma manera porque, bueno, ya sabemos quiénes somos los que vamos a pagar esos platos rotos, ¿no? Exacto. Bueno, en fin, vamos a desmenuzar un poco lo que dijeron los dos. Una coincidencia, por un lado, es esta cuestión un poco más simbólica, si queremos llamarla de ese modo, que es esto de la mirada a cámara, ¿no? Directo a cámara, que, bueno, ustedes lo escucharon, pero si ven los videos, los dos tienen la misma mirada a cámara intentando como conectar de alguna manera, ¿viste? Transmitir cercanía con el espectador, ¿no? El modo de hablar muy lento, pausado, sin saltearse una coma del discurso, por supuesto, ¿no? Porque estaba grabado, no era un discurso en vivo. También, por otro lado, ya vamos al contenido de lo que dijeron, está el tema de esto de la prevención, de sacarnos del riesgo, de crear una base para el crecimiento o para el desarrollo, en el caso de la Rúa también para crear empleos, con beneficios para la gente, que se puede resumir en esto de blindar una supuesta crisis económica que podría avecinarse, ¿no? Esto, por un lado, también, si vamos a la actualidad, expone un poco al gobierno nacional respecto al fracaso de las medidas económicas que se tomaron, ¿no? Que ellos las llaman gradualistas. Supuestamente íbamos a volver al mundo, todos iban a querer invertir en Argentina y bueno, pasaron 2 años y medio, no hubo muchas noticias salvo los limones de Trump y alguna cosita más, pero bueno, seguramente por eso el presidente recurre al fondo según, ¿no?, la lógica de la alianza gobernante. Por último, también una cuestión en la que coinciden los dos, que por ahí acá no se escuchó tanto en el audio, porque bueno, tampoco vamos a hacer un audio tan largo, ¿no? Estamos en radio y por ahí el dinamismo es distinto. El tema del pasado, ¿no? En el discurso, la herencia, en las cuentas fiscales en rojo, las mentiras del gobierno anterior y esas medidas que siempre se van a notar en el largo plazo. Nunca un beneficio ahí, al toquecito de la medida, ¿viste? Nunca va a pasar algo actualmente. Claro. Ni para De la Rúa ni para Macri. Y por ahí en este sentido, ¿no?
pensaba en las auditorías públicas de finales de 2015, ¿no? Que dicen que hay un país desendeudado, por lo menos con un porcentaje de deuda muy pequeño, no está desendeudado totalmente, es medio una falacia también que otros discursos que andan rondando en la sociedad dicen. Para que quede claro, también no estas auditorías no las hace un enano infiltrado de la cámpora con vínculos con comandos venezolanos y iraníes y toda esa sanata. Los auditores ya eran parte del gobierno de Cambiemos, porque estos informes salieron aproximadamente en el 2016, pero mucha gente no los vio porque seguramente en los medios de comunicación no se mostraron mucho. También otra cuestión lógica, ¿no? Que yo lo pensaba un poco desde la lógica. Bueno, si las cuentas públicas, según el gobierno, estaban tan en rojo, ¿no? Con esto de la pesada herencia y todo esto, ¿por qué una de las primeras decisiones que tomó el gobierno nacional fue tendiente a sacar retenciones tanto en la soja, bueno, al campo en general, y también a las mineras, que son dos sectores muy fuertes que dan mucha guita al Estado, es decir, que podrían ayudar a paliar el déficit fiscal del que tanto se está hablando últimamente, en los últimos meses? Si hay algo de lo que se habla en el gobierno es del déficit fiscal y de cómo controlarlo, bueno, reduciendo el gasto público, etcétera. Pero no se habla de que a principios del mandato de Mauricio Macri se sacaron impuestos a estos dos grandes actores, ¿no? Entonces, nadie está diciendo que el gobierno anterior no haya mentido, ¿no? Porque, digo, por ahí queda como que estamos haciendo una defensa. No, nadie está diciendo eso, sino que estamos diciendo que hay cosas que no cierran en el discurso del gobierno actual y que en todo caso no podemos justificar todas las medidas de gobierno con la pesada herencia, los bolsos de López, que también fueron corrupción, pero también corrupción es lo que hace Caputo, lo que hace Aranguren, Macri y otros más del gobierno actual con sus empresas offshore. Así que acá nadie se salva, digamos, y también hace referencia, ¿no? En ese cachito del discurso Macri, digo, como que el mundo está complicado, ¿no? Dice algo así. Sí, que son variables que no se pueden manejar. Bueno, la verdad es que liberar, por ejemplo, los precios de la nafta, que fue una decisión de Aranguren, de hace unos meses, también tiene que ver con una variable que se podía controlar y que no se está controlando. Entonces, hay una decisión política de no controlar algunas variables que son las que supuestamente están por fuera de la órbita del gobierno nacional. Sí, hay un mundo que está muy complicado, eso es cierto, pero también hay una decisión de rumbo político en relación al mundo que está un poco equivocado, por lo menos en el sentido de esto que venimos hablando ya hace tiempo en esta columna, ¿no? Esto de que cada vez los países se cierran más y nosotros nos estamos abriendo. Uh-huh. Entonces, siempre está esta contradicción, ¿no? De la medida económica, es un poco esto de lo que veníamos hablando. En fin, la decisión de Macri de volver a pedir préstamos, o de por lo menos iniciar una conversación, ¿no? Con Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Que no es Sergio Denis. Que no es Sergio Denis, Dios mío, esta mujer nada que ver con Sergio Denis y de hecho es muy mala persona, ha dicho frases muy desafortunadas como por ejemplo que la gente vive mucho y que eso no lo podemos controlar, así que hay que hacer algo con eso. La verdad es como un poco fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de adultos mayores y la verdad es que es terrible. Entonces, esta decisión de Macri con el Fondo Monetario Internacional es lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? Esto del dólar, la corrida del dólar, la corrida cambiaria, un dólar que está incontrolable. Sabemos que ayer abrió en alza, bajó un poco cuando Macri mandó el mensaje, pero pese a eso subió la cotización al cerrar, digamos, la jornada a 22,90, es decir, 63 centavos más que el día anterior. Pero todo el día estuvo subiendo y bajando, entonces la incertidumbre era mucha porque había que calcular, ¿no? La devaluación total y no se sabía cuál era exactamente, porque hasta que no cerraba el dólar en el día no se podía calcular cuánto se había devaluado nuestra moneda. Es decir, la devaluación que tiene muchos vínculos con el salario, con los precios, o sea, hay un montón de variables que la devaluación también ajusta. Entonces, la verdad es que es un momento un poco crítico en ese sentido, ¿no? Otro punto importante también es que para frenar esa corrida cambiaria, ¿no? El Banco Central vendió muchísimas reservas del Tesoro. ¿Qué pasa con el Banco Central y las reservas? El Banco Central no puede quedarse sin reservas porque el papel que tienen esas reservas es el de generar por lo menos un piso de confianza, para decirlo livianamente, para los acreedores, es decir, las personas que nos prestan plata a nosotros, uh-huh, al Estado argentino.
Si no hay reservas, hay default, que quiere decir que nosotros no podemos pagar los compromisos contraídos con anterioridad, como dirían los políticos que quieren faltar un acto, viste, que siempre mandan la cartita. Sí, sí. Bueno, entonces, eso es en parte lo que pasó en el 2001, ¿no? Que no había casi reservas por una cuestión de que la convertibilidad, esto del 1 a 1, era casi insostenible. Porque no podíamos hacer una paridad de peso y dólar, porque el dólar se estaba disparando cada vez más y había que inyectar un montón de dólares al mercado. Entonces el Banco Central se quedó sin reservas y por eso no pudimos pagar la deuda en ese momento, por lo menos no teníamos liquidez para pagar las deudas. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención también que hizo el Banco Central en estos días, en estos 2 días que están pasando, es que vendió dólar futuro, ¿no? Para calmar un poco el dólar. Y el dólar futuro es una de las causas por las que acusaron a Cristina Fernández de Kirchner. Y yo, la verdad, tengo una pregunta que es que, siendo Sturzenegger, ¿también se considera delito el dólar futuro o, digamos, no sé, lo dejo al criterio de la justicia? Porque la verdad es que nadie salió a decir en ningún momento que eso era un delito, cuando se le adjudica a la expresidenta un delito de esa categoría, ¿no? Digamos, es lo mismo, cuando pusieron plata, la acusación es la misma, digamos. La acusación es exactamente la misma. Y de hecho, la verdad es que del dólar futuro, no sé, Cristina supongo que quizás se habrá beneficiado, no tengo la menor idea de la economía de Cristina, pero sí sé que quienes se beneficiaron fueron muchos de los funcionarios de este gobierno que habían comprado dólar futuro. Uh-huh. Entonces, también, digamos, hay otro aspecto, ¿no?, dentro de esta decisión de Macri de volver a pedir al fondo, que fue determinante, ¿no? Esto de que hay organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario Internacional es uno, que no nos prestan mucha plata, ¿no? Entonces, al pedir plata al FMI se muestra, ¿no?, como un país que puede cumplir con sus compromisos, es decir, que pide un préstamo a un organismo que es prestigioso a nivel mundial, prestigioso en este sentido, ¿no? De que hay el Fondo Monetario Internacional, ¿quién, vamos a decirlo en criollo, quién lo va a cagar al Fondo Monetario Internacional? Claro. ¿No? Entonces, no le va a prestar plata a cualquier gobierno. Justamente es para demostrarle al resto de los organismos internacionales de crédito que Argentina es un país confiable. Bueno, vamos a ver hasta cuándo, ¿no? Es confiable, porque la verdad es que, siendo esto, ¿no? ¿Por qué preocupa, ¿no? Yo hoy al principio decía que estaba un poco preocupada por esta decisión de pedir un préstamo al FMI. No porque me guste el pánico, quiera sembrarlo en todos lados y me encante ver todo prendido fuego. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trae, no? Ya viendo el historial también. Exactamente. Yo, igual siendo sincera, no tenemos el 2001 a la vuelta de la esquina ni nada por el estilo, digo, para también llevar un poco de tranquilidad. Tomen con pinzas igual la frase porque por ahí la realidad nos pega una cachetada, no sé. El préstamo seguramente es para estirar, digamos, todo hasta después de 2019 porque, bueno, como ya sabemos, se vienen las elecciones, no hay que quedar mal, y etcétera, ¿no? Queremos los votos de la gente. Bueno, sí, lo que preocupa es que se saben las consecuencias, ¿no?, de pedir plata al FMI. Entonces, tener plata del FMI significa que ese organismo tiene programas económicos, ¿no?, que se instauran en el país en el caso de tener una relación de este tipo con ellos. O sea, por ejemplo, yo estaba mirando la página del Fondo Monetario Internacional y los proyectos que tiene el Fondo Monetario Internacional para América Latina, ¿no? Entonces, los planes económicos se basan en ajustar en áreas muy sensibles del Estado como salud, educación, bueno, la flexibilización laboral también. No sé si te suenan unos proyectitos que andaban en el Congreso, que yo te conté la semana pasada, que se vinculan a la reforma laboral. También la reducción del gasto público, que bueno, que esto justamente trae una de las medidas más polémicas que tuvo y uno de los momentos más críticos también del gobierno, que fue el tema de la reforma previsional, por ejemplo, ¿no? Ajustar por los jubilados. Entonces, la verdad es que ellos sean los que tomen las riendas del asunto, preocupa por esto mismo, porque las exigencias van a ser cada vez peores. Entonces, Duhovne en este momento está en la capital de Estados Unidos, en Washington, pidiendo entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, ¿no? De paso, te tiro una perlita del ministro cuando no era ministro y era panelista de TN. Sí, me acuerdo la imagen, la vimos. Nos preocupábamos por 678, pero los funcionarios están en TN. Bueno, la cosa es que Duhovne, panelista, ¿no?, sostenía un cartelito en ese programa que decía que no volvamos al fondo, bueno, ridiculizando en su momento a la oposición que justamente planteaba que pagándole a los fondos buitres, ¿te acordás de todo lo que fue el tema del pago a los fondos buitres en 2016? Bueno,
justamente los estaba ridiculizando, pero el archivo al final lo está condenando porque es el ministro que está iniciando estas negociaciones, Sí, diciendo y justificando también que no es el mismo Fondo Monetario Internacional que antes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no sé si es el mismo Fondo Monetario Internacional que antes, pero seguramente tiene un montón de aspectos, viéndolo justamente lo que te contaba anteriormente, esto de la página web del Fondo Monetario Internacional y los planes económicos que tiene pensados para América Latina, y la verdad a mí me pone un poco preocupada al menos. La gente es la que siempre paga los platos rotos, siempre. Exactamente, y yo hice un recorrido histórico también que está bueno pensarlo, ¿no? Para ver cómo nos fue cada vez que Argentina inició relaciones con el Fondo Monetario. Más allá del 2001, digamos, ¿no? Argentina ingresó en el Fondo Monetario en el 56, después de la autodenominada Revolución Libertadora, bueno, la dictadura de Aramburu, básicamente, por consejo de un economista que se llama Raúl Prebisch, ¿no? Después, 2 años más tarde, Frondizi le pide ayuda también al fondo para equilibrar un poco la balanza de pagos, esto de las importaciones y las exportaciones, y, digamos, también puso para poder poner en marcha en realidad su programa desarrollista, ¿no? Esto de aumentar la cantidad de industrias en el país. Bueno, para ganarse la confianza del FMI, ¿qué hizo? Lo metió al señor hay que pasar el invierno, que seguramente muchos recuerdan esa frase, que se llama Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. Y bueno, ¿qué hizo Álvaro Alzogaray? Recortó el gasto público, liberó las importaciones, eliminó los controles de precios, congeló también los salarios, liberó el dólar. Entonces, obviamente todas estas medidas las pedía el FMI justamente como condición para que estos planes se puedan llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó después de estas medidas que se tomaron? Al año siguiente, en 1959, el salario real cayó un 23%, es decir, el poder adquisitivo, la capacidad tuya de que tu salario te rinda mes a mes, no existía, básicamente. Entonces, después pasó un tiempo que, bueno, con el gobierno de Arturo Illia hubo unos conflictos ahí con el FMI y, bueno, la dictadura de Onganía, el siguiente gobierno de facto, en realidad, o dictadura, como querramos llamarlo, volvió, ¿no?, al ruedo con el FMI. Después vino el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, bueno, Isabelita, todo este cúmulo de situaciones que fueron tan tortuosas en los 70, que tuvo una relación bastante tirante, pero hasta por ahí nomás, negociaba algunas cosas, ¿no? Y la última dictadura, por supuesto, apeló al FMI, y de nuevo, los salarios en aumento, los salarios congelados, ¿no? Los precios liberados al mercado, la bicicleta financiera, y también ya recuperada la democracia, ¿no? Bueno, obviamente en la dictadura también aumentó exponencialmente la deuda externa, ¿no? Entonces, Alfonsín, al retornar la democracia, lanza en un momento el Plan Austral, que es justamente un plan que era tendiente a... ¿te acordás de los australes, la moneda del austral? Sí, el no sé si habrás visto alguna vez alguno. El de $1 era color verde, me acuerdo. Sí, unos papelitos de colores. $1 bueno, no, un austral. Exactamente. Bueno, que era un plan, digamos, de una devaluación un poco fuerte de la moneda. De hecho, creo que la gente en los 80, no tengo bien el dato, pero seguramente había gente que cobraba, no sé, $1 millón de australes y era nada. Bueno, ¿qué pasó con ese plan? Hubo condiciones también del FMI nuevamente, ¿no? De que haya apertura comercial, o sea, que se exporte a mansalva, que no se cobren demasiados impuestos para los productos importados, y también el ajuste fiscal, o sea, la reducción del gasto público, bueno. Y en los 90, por supuesto, relaciones carnales se vienen, ¿no? La famosa en los 90, frase. Exactamente, con la convertibilidad o el 1 a 1, como lo querramos llamar, el fondo también impuso condiciones para reestructurar deuda, ¿no? Es tanta deuda externa que venía acumulándose después de la dictadura, con también todo el problema de la hiperinflación en el 89, en el gobierno de Alfonsín, que tuvo que irse antes del gobierno. ¿Qué pasó con esa reestructuración de deuda? Nuevamente el FMI impone condiciones que son las privatizaciones de empresas públicas y también de los servicios de seguridad social, es decir, lo que afecta a las jubilaciones. Seguramente recordarás las AFJP, que eran empresas privadas que se encargaban de las jubilaciones justamente. Bueno, también eliminación de impuestos financieros, impuestos a las ganancias, contribuciones también patronales sacaron, ¿no? O sea, también un modo de flexibilización laboral, nuevamente,
y un aumento del IVA, que como sabrán todos, el IVA es un impuesto de valor agregado a cada producto que nosotros compramos. Es decir, nosotros compramos un producto en el supermercado, cualquiera sea, y pagamos un 21% más de ese producto, digamos, del precio anterior por ese producto, y ese impuesto va destinado al Estado. El IVA se puso al 21% en el gobierno de Menem. Entonces, bueno, digamos, todo eso pasó durante ese gobierno con todos los condicionantes del FMI. ¿Qué pasó? Fue un condicionante también, todas esas medidas, para lo que fue luego el estallido del 2001, ¿no? Entonces, volviendo un poco al principio y al audio que escuchábamos desde la Rúa, Macri, juntos, digamos, diciendo básicamente las mismas cosas. ¿Por qué los comparé? Porque es la misma medida que se tomaron, ¿no? Ambos hicieron un blindaje. Acá en Argentina, ¿no? Entre el 2000 y el 2001, además de la crisis, pasaron otras cosas antes también, ¿no? Que fueron medidas que pidió justamente el Fondo Monetario Internacional a partir del blindaje 2000 de la Rúa, que lo presentó todo con palabras muy bonitas, al igual que Macri ahora. Por ejemplo, estuvo el recorte del 13% de los jubilados, que lo hizo Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo en ese momento, y sí, actualmente es ministra de Seguridad de este gobierno. También el PAMI, ¿no? Que estaba totalmente vaciado, con muchos afiliados que apenas podían pagar los remedios porque no había cobertura casi, y sus jubilaciones también eran muy bajas. Bueno, ahí estaba también Rodríguez Larreta, no sé si te suena, un jefe de gobierno porteño actual de este gobierno, y también pululaba María Eugenia Vidal ya en ese momento. Otra medida también que se tomó fue el megacanje, que lo voy a explicar muy abuelo de pájaro porque es un poco más complejo, pero lo voy a explicar un poco por arriba, que fue básicamente canjear bonos de deuda, es decir, toda la deuda que nosotros teníamos en ese momento, que era una barrabasada, se canjearon algunos bonos de deuda para justamente aplazar los vencimientos de esa deuda, que el país no tenga que andar pagando deuda y así por lo menos ir paliando un poco el déficit fiscal que había en ese momento. Eso lo hizo Federico Sturzenegger, que es el actual presidente del Banco Central. Entonces, ¿no? Es un poco complicado que estos personajes estén metidos, que la situación actual sea básicamente la que estamos viviendo y sí, que sí, coincide, rememora mucho. Coincide, ¿no? Todo, incluso hay un dato, una perlita en las tapas de Clarín que son iguales, la de sí, ahora con la anterior. Incluso la perlita, ahí creo que Boca estaba en la misma situación, Boca Junior, estaba por ganar un campeonato, ahí peleando, lo mismo, la misma tapa. ¿Cuándo sería? Durante el anuncio del blindaje, decís vos. Claro, en el anuncio, claro, de la Rúa, sí, y el de ahora es lo mismo, digamos, Boca está, claro, por salir campeón, está medio complicado ahí con los puntos, pero ya es campeón, digamos. Bueno, en ese momento pasaba exactamente lo mismo también con Boca. Bueno, preocupémonos si Racing el año que viene está por salir campeón, porque durante la crisis del 2001 Racing estaba a punto de salir campeón. Así que bueno, básicamente estos personajes que estuvieron en el gobierno de la alianza y que ahora nuevamente están apareciendo, ¿no? Esto del que se vayan todos realmente no surtió ningún efecto porque en definitiva no se fue nadie. Y justamente después de muchos años sin el FMI, porque el gobierno, bueno, de Néstor Kirchner en el 2005 trató de cancelar la mayor cantidad de deuda, después hicieron muchos trabajos respecto al canje, ¿no? de deuda para tratar de desendeudarse, justamente los expulsó básicamente del país. Al FMI pedía préstamos a otros organismos en todo caso, o a otros países, de hecho como desde una mirada un poco más regional, con préstamos por ejemplo que le había pedido en su momento a Venezuela, que yo hoy leía una nota de Joaquín Morales Solá intentando justificar la medida del gobierno, diciendo que básicamente, bueno, ¿por qué nadie se escandalizó cuando Néstor Kirchner le pedía créditos o préstamos a Hugo Chávez? Y bueno, justamente por estos condicionantes, Hugo Chávez seguramente no iba a pedir como condicionante que se ajustaran un montón de sectores del Estado. No porque Hugo Chávez fuera un santo, sino porque justamente no tiene esa lógica de pensar el Estado. Sí, sí, seguramente habría otros acuerdos que se beneficiaría como país, digamos, pero exactamente, pero no te impone las reglas que impone el FMI. Ayer escuché no sé si fue un periodista, un economista que dijo, resumiendo un poco el tema, dice, es como si estás en una lancha en el medio del mar, Argentina, y pasa un barco gigantesco que es el FMI, dice, pero son piratas los que van en el barco, te prestan, pero son piratas. ¿Es más o menos así? Y es básicamente, sí, una descripción gráfica podría ser. La verdad es que siempre que el FMI pasó por algún lugar, lo arrasó.
caso Grecia, por ejemplo, es una situación la que está viviendo Grecia muy crítica a nivel internacional, ¿no? Lo ponemos de ejemplo, que está intentando todo el tiempo salir del salvataje, digamos, de la cantidad de deuda que tienen, de los tremendos desajustes que tienen dentro del Estado. Hola, sí. Ahí está, sí. Pensé que se había cortado. No, hubo una bomba porque cuento el contexto en el que estoy hablando también, ¿no? Porque es importante destacarlo. Como juegan Boca y Gimnasia en un ratito, yo vivo cerca de la cancha de Gimnasia, entonces están tirando bombas, destruyendo los hinchas y bueno, haciendo toda la ceremonia para ir luego a la cancha. La verdad es que, bueno, así que no está los quiero mucho, el barrio, no los quiero mucho, el barrio la verdad. futbolero, barrio futbolero. Ahí. Sí, no los quiero mucho, porque la verdad siempre pasa esto de las bombas destruyendo y todo y molesta. Bueno, pero sale bien, sale bien. Bueno, ¿sale bien? bueno, así que semana complicada, veremos cómo sucede. Están en reunión entonces en Washington, el equipo, mientras Macri fue a inaugurar algo a Rosario, Mendoza, no sé por dónde andaba. No sé por dónde andaba el presidente, la verdad. Hoy me concentré dónde andaba Duhovne y dónde andaba toda esta cuestión del FMI, ¿no? Porque la verdad es un asunto preocupante. Donde mete un poquito la garra y las narices el FMI, hay una gran debacle dentro del Estado, cualquier Estado que sea, no solamente el Estado argentino, ¿no? No nos fue tan bien a nosotros en nuestra historia, no le fue tan bien ni a Grecia, ni a Ghana, a un país africano, ni a ningún país en el que se metió el FMI. Solamente les va bien, sí, a quienes integran ese fondo. Exacto. Y a, digamos, a los países más grandes que son parte de ese fondo. Así que la verdad, bueno, veremos cómo se va desarrollando esto en las próximas semanas. Sí, es importante destacar que no estamos transmitiendo pánico, simplemente estamos tratando de darle un criterio de análisis a esta decisión que es muy polémica, que genera muchas confusiones, que genera también muchos sentimientos encontrados, ¿no? En nuestra historia reciente hay un hecho muy resonante que fue la crisis del 2001 y la verdad no queremos volver a vivirla. Exacto, esperemos que el final de esto no sea igual a nada de lo que sucedió antes, esperemos. Por el bien de la sociedad, no estamos hablando acá ni de gobiernos ni de partidos políticos, estamos hablando de la gente que siempre termina sufriendo al final todas estas medidas. Es así. Bueno, gracias Ingrid por la mirada, por el análisis de hoy y la esperamos el miércoles que viene. Nos escuchamos. Nos escuchamos, nos hablamos el miércoles que viene. Hasta luego, chau. Chao, hasta luego.